¿Qué tenemos hoy día para la cuenta? Ya. El reemplazo del diputado Gabriel Silver por el diputado José Miguel Ortiz, y lo demás es todo en cumplimiento de la ley de presupuesto, presidente. El registro civil de identificación informa sobre la cantidad de mujeres que hacen uso del permiso de lactancia y los trabajadores hombres que hacen uso del permiso parental postnatal. Igualmente, informa sobre la cantidad de viáticos y pasajes y, en general, sobre la ejecución de los recursos asignados por la ley de presupuesto. También, en la Dirección Nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario, de igual medida, informa sobre prácticamente lo mismo, agrega los proyectos de riego, los funcionarios encargados, a más información acerca de los concursos de riego. Y el CENAME complementa la información que dimos cuenta ayer, y además también da cuenta de los proyectos beneficiarios, las nóminas de los asignados, metodología de elección, las personas o entidades ejecutoras de los recursos, los montos y la modalidad de asignación. Todo esto cuarto trimestre 2021. Y la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, la información respecto de los mecanismos de asignación presupuestaria utilizada segundo semestre de 2021. Y por último, la Defensora de la Niñez remite información semestral sobre gastos asociados a remuneraciones de los trabajadores, con indicación de la calidad jurídica de los contratos y los porcentajes de tipo de contratación en relación con el total del personal. Eso es, presidente. Muchas gracias, María Eugenia. Entonces, hoy día tenemos dos proyectitos en tabla. El acuerdo es votar en general, que estuvimos analizando ayer y escuchando, sobre el nuevo gobierno corporativo para ENAMI, Banco del Estado y la Corfo, y a petición, ¿no es cierto?, de algunos de los que estuvieron presentes ayer, hicieron sus exposiciones, conversé un poco con el Ejecutivo, y nos vamos a dar un tiempo hasta la vuelta del receso para ver si hay algunos cambios, algunas indicaciones, algunas modificaciones, pero hoy día, como habíamos acordado, lo vamos a votar en general, salvo que haya algún comentario sobre este proyecto. Allá está el diputado Ramírez, aquí está el diputado Chile, el diputado Pérez, el diputado von Mullen, el diputado Astil, en fin, varios parlamentarios, pero veo que no hay comentarios, entonces pongamos en votación en general este proyecto que ayer estuvimos dialogando. Ya, presidente. Diputado señor Leopoldo Pérez. Señor Ramírez. A favor. Señor Chile. Señora secretaria, por las razones que expliqué ayer, que este es un proyecto que remodela los gobiernos corporativos de estas empresas de acuerdo a cánones tradicionales y que se han demostrado ineficientes e inefectivos para abordar los desafíos del mundo del presente y del futuro, yo voy a votar en contra. Señor von Mühlenbrock. A favor, señorita secretaria. Presidente. Sí, podemos compartir con el diputado Chiri en algunas dudas o interrogantes respecto al proyecto, pero esta es la idea de legislar solamente, y a mí me parece bien que este es un tema que hay que legislarlo con las modificaciones que correspondan, por eso vamos a esperar, ¿no es cierto?, hasta la vuelta del receso, con las sugerencias, etcétera, pero me parece válido aprobar la idea de legislar, así que voto a favor. Presidente, el resultado es 4 a favor y 1 en contra. Entonces se aprueba la idea de legislar y el diputado informante para la vuelta del receso. Ay, perdón. No, estamos en el cierre general. Eso lo vamos a ver ahí. Entonces, el diputado Silver, el diputado Ortiz, estamos votando en general la idea de los cambios en ENAMI, Corfo y Banco del Estado. En los gobiernos corporativos, ¿cómo vota, señor Silver? La idea en general. Para luego dijimos no vamos a dar tiempo porque compartimos de lo que se nos dijo ayer, hay varios cambios que hacer y por lo tanto lo vamos a ver en marzo ya ya se lo plantea el Ejecutivo que vienen algunos cambios. Ya, entonces sería 4 a favor y 2 en contra. Así se aprueba en general y lo ponemos entonces para... Ya. Pasemos al segundo proyecto que es parlamentario,
iniciativa. Aquí tengo a Harry Jurgensen, Kuchel, Araceli Leuquén, Karin Luc, Andrés Molina, Diego Paulsen, Leopoldo Pérez y don Diego Chalper, que tiene que ver con información al Banco Central, que tiene que informar de sus políticas y la dictación de normas generales ante la Cámara de Diputados. ¿Podemos proceder a leer la idea matriz? Sí, presidente, este proyecto, que es muy sencillo, lo que hace es incorporar a la Cámara de Diputados dentro de las instituciones a que el Banco Central tiene la obligación de informar, del mismo modo que hoy lo hace al presidente de la República y al Senado, respecto de las políticas monetarias y de estabilidad financiera que dictan el ejercicio de atribuciones. Todo ello, dicen sus autores, en consideración a dos cosas. Por una parte, hay que las iniciativas legales que inciden la economía afectan la vida de las personas. Con mayor razón, la Cámara necesita estar debidamente informada sobre estos preceptos básicos. Y la otra, por otra parte, porque el conocimiento de determinados antecedentes permitiría a la Cámara hacer más efectiva el ejercicio de su facultad fiscalizadora. Eso es lo que los diputados que han presentado el proyecto han tenido en consideración como idea matriz o fundamental. Sí, le vamos a dar la palabra a uno de los autores, diputado Pérez, pero efectivamente es muy cortito, ¿no es cierto? Lo único que hace es que la Cámara también sea partícipe y no solo el Senado. Como uno de los autores le doy la palabra, diputado Pérez, para que nos explique su proyecto. No siendo el autor principal de esta moción, sino que un coautor, tal como lo explicó la secretaria por su intermedio, es una modificación a la ley 18.840, orgánico constitucional del Banco Central, que establece que tiene que informar sobre las políticas y normas generales que dicta el Banco Central, ¿verdad?, al presidente de la República, sería al Ejecutivo, y al Senado de la República. La Cámara no está considerada en esa ley del 18.840 y por lo tanto consideramos necesario incorporarla, toda vez que además, para lo que establece el propio proyecto de ley, la importancia que tiene obviamente la función del Banco Central en la vida de todas las personas, pero también en lo que puede afectar a la discusión del presupuesto, porque no olvidemos que año a año es la Cámara de Diputados la que debe tener la mayor información y por donde se empieza a discutir el presupuesto de la Nación, y en general todo proyecto que involucre gastos o ingresos siempre ingresa por la Cámara de Diputados, y por lo tanto consideramos que esta Cámara debe estar informada respecto a las políticas que el Banco Central, que de alguna u otra manera siempre van a estar afectando la conducción económica del país. Y eso es el objetivo principal, es meramente tener la información que hoy día no se considera para la Cámara como lo establece la ley, sí para el Ejecutivo y sí para el Senado. Eso es, presidente, el proyecto. Muchas gracias, diputado Pérez. Sí, además efectivamente no tiene gasto financiero, porque es solamente información, pero sí, como tiene que ver con el Banco Central, le atañe a esta comisión. Diputado Chilin. Gracias, presidente. Presidente, por pertenecer aún a la Cámara de Diputados, yo tiendo a simpatizar con el proyecto y creo que todo lo que fortalezca la acción de la Cámara de Diputados me parece bueno para la democracia, para la convivencia. Salvo que fuera unicameral, porque ahí no habría... Claro, pero me asaltan algunas dudas que si es posible que me las despejen los autores del presidente. Nosotros, por ejemplo, no tenemos facultad fiscalizadora sobre los municipios porque están definidos en la Constitución como organismos autónomos. El Banco Central también está definido como un organismo autónomo y entiendo que cuando se hace la ley del Banco Central se estima que para preservar su autonomía tenga la relación con el Congreso a través del Senado y no de la Cámara de Diputados, dadas las atribuciones que tiene esta Cámara de Diputados en materia de fiscalización. Entonces, mi primera duda y principal es sobre este asunto. La segunda duda es si esta moción realmente es admisible constitucionalmente, porque aunque no irrogue gastos,
sí le está imponiendo una función, una tarea, una labor a un organismo público, aunque sea autónomo. Y me gustaría que antes de votar se despejara este par de asuntos, señor presidente. Gracias. Sí, diputado Silver. Obviamente que veis el informe y obviamente dice que no hay normas orgánicas constitucionales de quórum calificado, pero como es una autonomía constitucional, y dado que cambiamos una ley orgánica, preguntaba justamente por la norma de aprobación, que refería en el informe, que estamos cambiando una norma orgánica. Pero es solamente información, o sea, no estamos... Bueno, pues es una norma de jerarquía orgánica. Algo de comentar. Las cosas se hacen como se deshacen. Hagamos la consulta. Pero no le gusta que nos informen a la Cámara también y no solo al Senado. Respecto a lo que dice el diputado señor Silver, el hecho es que esté regido por sea una institución considerada en la Constitución y que su norma sea orgánica constitucional no significa que todo aquello que se modifica respecto a esa ley orgánica sea orgánico. Precisamente hay fallos del Tribunal Constitucional que señalan que la información no lo es. Así también como en muchas otras materias, en otras, por ejemplo, la ley de educación, que es orgánica, pero no todo es orgánico. Los cambios curriculares, etcétera, no son orgánicos, por ejemplo. Aquí sucede exactamente lo mismo. Y además en presupuesto, en otras leyes, siempre pedimos información adicional. Usted nos le diga adelante los detalles que nos mandaban los distintos ministerios. No es necesario, lo dice exactamente lo que es o no es. Información. Lo respecta a la Corte Suprema, por ejemplo, la ley orgánica señala las atribuciones, no señala, por ejemplo, otras cosas. O sea, y así cada uno está... Es admisible el proyecto. Exacto, es admisible. Sí, respecto a lo que pregunta el señor Chilin, a ver, una de las dudas era respecto a la facultad fiscalizadora, que precisamente se le da al Senado para mantener la independencia. Eso también lo dicen los autores a los inicios del proyecto de ley, señalando que así se hizo, se consideró cuando se dictó la ley respectiva. Sin embargo, las condiciones actuales lo señalan, hacen ver a juicio de ellos que es necesario que sea fiscalizado por la Cámara de Diputados, es lo que dicen. No, yo ahí no puedo ir más allá de lo que dicen los autores. Hoy día, según la ley del Banco Central, este está obligado a informar, Sí. pero no le otorga al Senado la facultad de fiscalizar. Porque no la tiene. No la tiene. Por Es eso. exclusiva y excluyente de la Cámara de Diputados. Bueno, y Por lo aquí, tanto, para separar las cosas, la tenía el Senado, y ahora lo que está haciendo el proyecto de ley es incorporar a la Cámara de Diputados. Podría ser opinable de que es mejor estar separado, pero los autores del proyecto de ley consideran que ayudaría a ser más eficiente la facultad fiscalizadora, es lo que dice. Diputado Pérez, sí. Leyendo el proyecto, no es la facultad fiscalizadora de la Cámara hacia el Banco Central, es para mejor ver respecto de la fiscalización que hace la Cámara tanto al Ejecutivo, respecto de la información que la propia ley establece que debe tomar conocimiento el Ejecutivo y el Senado respecto de las políticas y proyecciones. Si uno va al artículo 80, ¿verdad?, es lo que dice la ley vigente y lo que dice el proyecto de ley, que es meramente agregar Cámara de Diputados, y lo dice claramente: el Consejo deberá presentar al ministro de Hacienda y al Senado ante el 30 de septiembre de cada año una evaluación del avance de las políticas y programas del año en curso, como asimismo un informe de aquellas propuestas para el año calendario siguiente, en el cual se indicarán las proyecciones económicas generales sobre las que se basan dichos antecedentes y los efectos que pudieran producir en las principales partidas de los estados financieros del banco proyectados para ese periodo. O sea, es lo que yo decía, es para mejor, lo que yo entiendo del texto, no es para fiscalizar, porque el banco no es fiscalizable producto de la ley.
es para poder mejor fiscalizar la acción del Ejecutivo, del Gobierno, producto de que es el ministro de Hacienda quien debe recibir del Banco Central todas estas, entre comillas, indicaciones o proyecciones con las cuales se debe trabajar, y así lo establece la propia ley. No es la acción fiscalizadora de la Cámara respecto a un órgano que es autónomo. La Cámara no puede fiscalizar los municipios porque son autónomos, no podemos fiscalizar al Banco Central porque es autónomo, no podemos fiscalizar incluso al Consejo de Defensa del Estado, ¿entiendes? Porque es autónomo, etcétera, etcétera. O sea, hay muchos organismos que son autónomos y que la Cámara les puede pedir información. Es simplemente que seamos considerados como Cámara de Diputados, que es la Cámara de origen de temas de, insisto, de gastos y de ingresos de la nación, y por lo tanto es obvio que debemos de, al menos, tener a disposición lo que el Banco Central pone a disposición tanto el Ejecutivo como el Senado, cuestiones que hoy día no lo tenemos y que yo creo que estamos en desventaja para mejor legislar y mejor hacer nuestra tarea de fiscalización respecto del avance del Ejecutivo, cualquiera sea este, respecto a las políticas públicas que tienen que ver con materias propias de la economía del país. Eso es, presidente. No, incluso más, porque si no entiendo mal, señora secretaria, si ahora mismo quisiéramos, escuchamos algunas declaraciones del presidente del Banco Central o alguno de sus miembros, ¿no es cierto?, sobre algún tema, la Comisión puede acordar pedirle una opinión al Banco Central sobre el código que nos aclare o que nos mande información sobre algún proyecto, alguna cosa. O sea, es simplemente ponerlo, ¿no es cierto?, dentro de la parte procedimental, pero en la práctica, ¿algo que agregar, don Sebastián? Muchas gracias, presidente. Respecto a la consulta que hacía el diputado Chilling, a propósito de si esto constituiría eventualmente una nueva atribución o si implicara, por otro lado, mayor gasto, dos causales de inadmisibilidad que podrían ser discutibles, lo que señalaba la secretaria anteriormente vale tenerlo presente a la luz de lo que se hace frecuentemente en la discusión de la ley de presupuesto, cuando a muchos organismos del Estado, sean de la administración o no, se establecen glosas de información. El Tribunal Constitucional consistentemente ha señalado que esas obligaciones de información no implican, por una parte, el ejercicio de funciones fiscalizadoras tratándose de la Cámara de Diputados, ni tampoco implican la creación de nuevas funciones en la medida en que esas solicitudes de información o obligaciones se enmarquen dentro de las competencias propias del órgano que ya detenta. En este caso, es más que claro que el Banco Central ya tiene la obligación de informar estos antecedentes a dos órganos del Estado, como son la Presidencia y el Senado. Aquí simplemente se está agregando un destinatario más, lo cual también tiene una consecuencia lógica, que es la segunda respuesta, que como ya existe esta información y no hay que elaborarla nuevamente, no podría irrogar un mayor gasto. Entonces, esas dos causales de inadmisibilidad, al menos en opinión de la Secretaría, no se configuran en el caso. Efectivamente, gracias, Sebastián. Veo que está el diputado Lonton ahí, lo saludamos también. Está un reemplazo que tiene, ¿no? Sí, el reemplazo del diputado señor Lonton por la diputada señora Cid tiene que ser aceptado por unanimidad porque llegó después del inicio de la sesión. Y también hay un pareo. Un minuto atrasado, diputado Lonton. ¿Habría problema en que reemplace a la diputada Cid para esta sesión? Hay un pareo, pero no están los involucrados, el diputado Santana con el diputado González, pero no veo ninguno de los tres. No, pero entonces Sí. aceptamos También el reemplazo del diputado Lonton. Presidente, está el subsecretario, que lo estoy viendo acá también, ¿Quién de está ahí? Hacienda, don Alejandro Weber. Algo que agregar, don Alejandro Weber, lo saludamos, cambio de gabinete el viernes, así que todavía como subsecretario le damos la palabra. Oiga, presidente, sí, muy buenas tardes. Me gustaría agregar un punto sobre el proyecto que ya votaron de gobiernos corporativos, si usted me autoriza, o si quiere después de que termine la discusión de esta moción parlamentaria. Quedo a su Esperemos que votemos y de ahí te damos la palabra. Entonces procederíamos a votar en general este proyecto y luego en particular. Prefiere votarlo separado, presidente. Porque es bien sencillo, agregar a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Diputados una sola votación. Una sola votación, entonces. El señor Lonton, en reemplazo de la diputada señora Cid. A favor. Señor Silver. A favor. Señor Pérez. A favor. Señor Ramírez. A favor. Señor Chile. El de la El información. cortito, el del Banco Central. Ahí tiene el comparado, sí. ¿Y señor von Mühlenbrock? A favor, señorita Presidente, señor secretaria. Lorenzini. A favor. 7, unánime, presidenta.
aprobado en general y en particular, 7. Entonces, así se aprueba, diputado informante. Diputado informante, señor Cosme Mellado, efectivamente, con Cosme Mellado. Entonces, para la sesión, no creo que vaya a entrar para la próxima semana, que eso va a ser especial. Entonces, para la sesión del 28 de febrero, el 1 de marzo, ¿cómo me llamo? Entonces, ahora vamos a darle la palabra al señor subsecretario. Presidente, sí, muy buenas tardes. Saludo a todos los parlamentarios presentes, a la Secretaría Técnica que hace posible esta sesión. Y solo para agradecer el trabajo de esta Comisión de Hacienda, que permanentemente ha puesto por delante el propósito de construir un mejor Estado y poder avanzar en generar mejores servicios a la ciudadanía. Fíjese, presidente, que durante la jornada de hoy en la sala de la Cámara se aprobó el proyecto de alta dirección pública y que avanzó al Senado. Escuchamos con atención el debate y la verdad que quiero aprovechar esta oportunidad para poder dejar de manifiesto que lo que hace ese proyecto, que fue aprobado de forma unánime en la Comisión de Hacienda, es que avanza en profesionalizar la gestión del Estado, en generar mecanismos reales de desarrollo y gestión del conocimiento de la alta dirección pública y generar condiciones de protección para los altos directivos públicos de segundo nivel jerárquico. ¿Qué significa eso, presidente? Que hoy día la ley establece que cualquier segundo nivel jerárquico, es decir, director regional, subdirector de instituciones públicas, puede ser removido por exclusiva confianza, sin esgrimir motivo alguno. Eso dice nuestra actual ley. ¿Y qué es lo que hace este proyecto? Es dar un paso hacia el mérito, es decir, señalar que los altos directivos públicos solo podrán ser removidos a partir de una deficiente evaluación de desempeño contenido en el convenio de desempeño, que no es un convenio arbitrario, sino que es un convenio concordado entre el superior jerárquico y el directivo público a un plazo de 3 años y que fija ahí los objetivos estratégicos de la institución. Entonces, es un paso adelante, presidente, y tal como lo hemos dicho siempre y ha estado de manifiesto en el espíritu de su comisión, es que al legislar podemos discutir todos los elementos que están contenidos en ese proyecto. Por lo tanto, la disposición del Ejecutivo ha sido siempre poder perfeccionar los proyectos y así fue hecho en su comisión y así avanzó. Así que agradecer eso porque además, presidente, ese proyecto de alta dirección pública está en el marco de la agenda de modernización del Estado, tal cual como está el proyecto del sistema de empresas públicas que ustedes ya aprobaron y que permite que 20 empresas del Estado fortalezcan sus gobiernos corporativos con mejores mecanismos de rendición de cuentas, de control, de operaciones y de gestión de riesgos para avanzar en el mejor uso de los recursos públicos. Y en particular, con esta votación que ustedes han hecho ahora de aprobar la idea de legislar una continuidad de estos proyectos que son los gobiernos corporativos de Banco Estado, ENAMI y Corfo, que entendiendo las aprehensiones que se han presentado por su intermedio del diputado Chilling, por su intermedio también de los trabajadores de Banco Estado, nosotros ratificamos nuestra voluntad para seguir conversando, para perfeccionar estos proyectos, pero teniendo como único norte el objetivo que todos perseguimos, construir un mejor Estado 100% al servicio de las personas, y lo que hacen estos proyectos de gobiernos corporativos es profesionalizar la gestión de las empresas del Estado. Fíjese, presidente, que al día de hoy prácticamente todos estos directorios, salvo el directorio de Codelco, que ya fue legislado, el directorio de ENAP, son seleccionados discrecionalmente, es decir, gozan de la confianza política del gobierno de turno. ¿Y qué estamos haciendo con esto? Es darle continuidad a una tarea de Estado. ¿Qué significa eso? Profesionalizar la gestión de las empresas del Estado, resguardando tanto los componentes de las normas internacionales como las variables idiosincráticas y de las culturas de cada una de esas instituciones. Así que solo agradecer, presidente, y esperar que tanto en este gobierno como en el próximo podamos tener espacios de discusión para seguir avanzando en una agenda de modernización que nos tiene que aunar a todos, porque el propósito es uno solo: construir un mejor Estado 100% al servicio de las personas. Muchas gracias, presidente. No, muchas gracias a usted, su secretario Alejandro Weber. Aprovechamos ya de darle la despedida porque ya no lo volveremos a ver acá en esta comisión, ¿no es cierto? Y bueno, salvo que el viernes haya cambios inesperados, pero en esas condiciones hemos conversado para, lo que decíamos delante, dejarnos hasta marzo
para ver si introducimos algunas modificaciones, algunas sugerencias y hacer un proyecto, como siempre, la Comisión de Hacienda más potente. Así que le damos las gracias a esta despedida que está haciendo el subsecretario, ¿no es cierto? Y agradeciendo a esta Comisión de Hacienda que siempre lo recibimos muy bien, que le vaya bien, señor subsecretario. Y no habiendo más temas que tratar, nos vemos ¿Presidente? el martes primero, ¿sí? ¿Presidente? Diputado Lonton, sí. Sí, solamente si tiene a bien incorporarme en la primera votación del proyecto del gobierno. Habría, sí, la votación en general, ¿habría problema? No. Por favor, gracias. Gracias, Incorporado, diputado Lonton, y entonces el día martes 1 de marzo nos vemos aquí y ojalá que el subsecretario igual nos salude de otro lado donde esté, igual sus jefaturas, pero bueno, veremos los hechos hasta allá, habiéndose cumplido el motivo de la sesión, se levanta.